gloriosa vencida a partir de 1931 y que volvió a España, grave error, un gravísimo error, en 1975. Y vamos a terminar denunciando lo que representan. Vamos a terminar denunciando lo que representan y pretenden sus muñidores con la imposición de las leyes de memoria, la memoria histórica y la memoria democrática. Pretenden ganar artificialmente una guerra que iniciaron ellos hace casi un siglo y que perdieron en los campos de batalla. Y eso nunca lo olvidarán ni nunca lo perdonarán. Y no hablo solo de los representantes del bando rojo, el del anti-España aquí en España, hablo también de sus jefes de fuera. Y llevan intentándolo ya hace más de 50 años. Otra cosa que pretenden es manipular la manera institucional y obligatoria, y hay de quien se oponga a ello, de la historia, de manipular la historia de España en todo lo que no les gusta, tanto lo anterior a la guerra civil, lo de la guerra civil y lo posterior a la guerra civil. Pretenden blanquear y limpiar y borrar sus múltiples crímenes cometidos en estas décadas, y no solo eso, sino cuando no pueden taparlo todo, porque no pueden taparlo todo, no se cortan en decir o que eran hechos aislados o en señalar, acusar a las víctimas de los crímenes de ser los malos y que los criminales eran los buenos. Vamos en acusar, como siempre hacen, a los de enfrente de lo que han hecho ellos. Lo estamos viendo estos días en cualquier apartado de la actualidad política. Y pretenden también que los españoles de hoy no conozcan la historia y que los que sí la conozcan no se atrevan a decir la verdad, para que el pueblo español siga viviendo en una mentira colectiva absoluta en todos los ámbitos y así sea más fácil de manipular y no pueda comparar lo que es el actual régimen, el régimen del 78, con el régimen anterior, a 1978, que con todas las imperfecciones que pudiera tener, era infinitamente mejor que el actual, lo que se manifiesta claramente cuando hablas con cualquier español y te cuenta sin problemas, porque cuando hablas con un español no te dice Begoña somos todos, no. Lo que hace es que te hace partícipe de sus quejas y se sincera contigo, diciendo que no le gusta casi nada de lo que hay y que se considera engañado, robado, traicionado, ninguneado y hasta orinado por un sistema injusto, corrupto, traidor y antiespañol. Y a los que miran con lupa nuestras acciones y nuestras palabras e incluso ansían, algunos, repetir lo que hacían muchos de sus antecesores políticos hace casi un siglo con los españoles de bien, que sepan que aparte de que hacemos lo que hacemos porque tenemos razón y porque tenemos ideales a los que somos fieles, lo hacemos porque no somos tan cobardes y traidores como ellos. Y no vamos a dejar de homenajear a nuestros héroes, muchos de ellos también mártires, porque se hayan inventado unas leyes precisamente para eso, para que no se sepan que eran héroes y que eran mártires y para amedrentarnos a nosotros. Pero como decía antes, veo que se están cayendo muchas vendas de los ojos y destaporando muchos oídos. Quizá gracias también a actos como este y a todos los que se están haciendo durante este año y a esta oposición real que estamos plantando cara desde que se aprobaron estas leyes. Y sobre todo veo la esperanza en los jóvenes españoles de hoy. Me habéis oído decir muchas veces que desde hace unos años se está demostrando que los jóvenes en materia política quizás todavía no sepan bien lo que son, algunos ya lo están descubriendo, pero sí saben perfectamente lo que no son. Y no son de esta mierda de sistema que destroza España y sus esperanzas, que no solo no soluciona sus problemas, problemas que sus padres y abuelos en la mayoría de los casos no tenían, sino que cada día este sistema les genera uno más. Por eso creo que va a volver a reír la primavera, por eso creo que volverán banderas victoriosas. Ojalá. Y por eso creo que en España empieza a amanecer y por eso vamos a gritarlo con orgullo. Caídos por Dios y por España. ¡Presente! ¡Arriba España! ¡Arriba! Justicia, revolución. Patria, justicia, revolución. A presentaros a los dos oradores de hoy. Vamos a empezar con Álvaro Romero, que va a ser el que me va a suceder en el uso de la palabra. Por cierto, Álvaro Romero, ahora os contaré para los pocos que podéis haber aquí, o los que nos estén viendo que no sepan quién es,
hoy da una conferencia, la da en la Asociación Cultural Alfonso I, en la calle Elfo 109, y aquí en Madrid. Y la conferencia empieza a las 7:30 y es también a las 19 horas, a las 7 de la tarde. Y es sobre el acto del 18 de julio. También, ya que estamos anunciando actos, recordar que hoy es sábado 18, el lunes 20 a las 21 se va a celebrar el tradicional acto de homenaje a los caídos del Cuartel de la Montaña, que se celebra donde siempre, allí donde estaba el Cuartel de la Montaña, donde está ahora mismo el Templo de Devot. Repito, lunes día 20 a las 21 horas, allí en el Templo de Devot, organizado por la Hermandad de la Vieja Guardia. Y voy a presentar a Álvaro Romero, que repito que no merece presentación, o mejor dicho, que no le hace falta presentación, merecer si la merece. Muchos le conocéis, bueno, pues bien por su labor como editor en SN Editores, que ahora todos sabemos que lo lleva también magníficamente Martín Sadín-Estrillas, todos aquellos canales, todos aquellos debates televisivos en internet que ha seguido, pero además es miembro de muchas asociaciones y organizaciones que lleva toda su vida peleando por lo que es el 18 de julio, y en concreto es miembro fundador de la plataforma 2025. Y nada más, os dejo con Álvaro Romero. Muchas gracias, Álvaro. Bueno, buenos días. Yo no puedo usar el móvil porque no veo una mierda, con lo cual tengo que ir con los papeles. Bueno, para los que no me conocéis, soy Álvaro Romero y sí, me declaro franquista. Hemos venido aquí no a menospreciar a las víctimas, como bien ha dicho Jesús Muñoz, sino a homenajear a aquellos hombres que lograron acabar con una segunda república que los hechos ya han dejado contrastado que se puede decir que era una segunda república criminal e ilegal. Repito, aquí no hemos venido a menospreciar a nadie. Y ahora sí voy a usar el móvil porque esto ayer, cuando ya tenía preparadas yo estas palabras, vi en la red de Twitter que nuestro camarada Martín Inestrillas, a una contestación de los de siempre, le dejó claro que era el menosprecio. Y permitirme, porque es muy breve, es un Twitter, o sea que no es un discurso, que lo lea. Permitirme que lo lea, si lo encuentro, que creo que está por aquí. Aquí está. A ver. Pero demos un paso más. ¿Qué es menospreciar? Negar un relato falso es menospreciar. Llamar asesinos a los asesinos de tu abuelo, por ejemplo, es menospreciar. Referirte a crímenes convictos y confesos, luego indultados, amnistiados, rehabilitados y puestos en libertad por el Frente Popular, es menospreciar. Explicar que la quema de conventos y el asesinato de religiosos fue práctica habitual es menospreciar. Mencionar al Maquis como una organización criminal que asesinaba gente y guardias civiles es menospreciar. Efectivamente, nada de esto es menospreciar, con lo cual aquí hemos venido a decir esto, que no es menospreciar. Hemos venido no a menospreciar, sino a honrar a aquellos hombres que terminaron con aquella criminal Segunda República. ¿Con qué terminaron aquellos hombres? Pues principalmente con un partido socialista que hoy, repito, con los hechos refrendados, se le puede llamar perfectamente un partido socialista criminal obrero español. Esto puede sonar duro, pero no cabe duda que los hechos hacen que este partido político se le pueda denominar así. Ya en 1910, su fundador, Pablo Iglesias Pose, no el otro, Pablo Iglesias, desde la tribuna de las Cortes, no aquí en una tribuna de oradores, sino desde la tribuna de las Cortes, amenazó al diputado conservador Antonio Maura y le dijo lo siguiente: hemos llegado al extremo de considerar que antes que su señoría suba al poder debemos llegar al atentado personal. Unos días después, un socialista, mientras Antonio Maura viajaba en el tren en dirección a Barcelona o volvía de Barcelona, no lo sé, le hirió en una pierna con el intento de matarle. ¿Se puede llamar a esto un acto criminal? Pues sí, y lo hizo el Partido Socialista Obrero Español. Posteriormente, en 1933, por cierto, en las primeras elecciones que votaban las mujeres, ganó la derecha con clara mayoría.
y el PSOE, el Partido Socialista Criminal Obrero Español, amenazó que si el gobierno que había ganado las elecciones accedía al gobierno, irían a la rebelión armada. Y así lo hicieron 2 meses después, en octubre de 1934, acompañados del Partido Comunista allí en Asturias. Como todos ustedes saben, aquello fue un golpe de Estado sangriento. Y ellos, los golpistas, el Partido Socialista Obrero Español y el Partido Comunista, en aquella rebelión, recuerdo para el que no lo tenga presente, 2 años antes de que empezara la guerra, asesinaron a 33 sacerdotes, a 300 militares y miembros de las fuerzas de seguridad, quemaron 17 iglesias, tienen fijación con las iglesias esta gente, 40 edificios religiosos y docenas de fábricas, puentes, casas y edificios públicos. Aquello fue el preludio o el comienzo, algunos pensamos que allí comenzó la guerra civil, de aquella sangriento enfrentamiento entre hermanos. ¿Forma esto parte de un gobierno, de un partido criminal? Militantes del PSOE, como Francisco Tello Tortajada, entre otros, tuvieron la afición de ir matando a militantes contrarios por las calles de Madrid. Y ni que decir tiene del asesinato más famoso de José Calvo Sotelo el 12 de julio, que como sabéis, le metieron un tiro en la nuca y lo tiraron en la tapia de un cementerio. ¿Es esto algo al que se le pueda llamar parte de una organización criminal? Pues si ellos dicen que no, que baje Dios y lo vea. A eso hemos venido hoy aquí, a honrar a aquellos hombres, que no se nos olvide que los que nos gobiernan hoy son herederos de un partido criminal. Y queremos recordar con honor y dignidad, y por supuesto con mucho respeto, a aquellos hombres que, encabezados por Francisco Franco, consiguieron terminar con todo esto. Por supuesto que recordamos y estamos agradecidos eternamente a Francisco Franco, faltaría más. Y por eso queremos alzar la voz en este 90 aniversario del 18 de julio. Quizá, casi seguro, no lo hubiéramos hecho si los poderes políticos y mediáticos aquí presentes con el bolígrafo afilado no hubieran declarado este año el año de la mentira, que se han dedicado todo el año a dilapidar dinero y a lanzar mentiras contra Francisco Franco y todos los hombres que le apoyaron en aquel alzamiento. Han sido objeto de las más brutales acusaciones falsas desde que ganaron a la izquierda. Una guerra que tenían perdida, la ganaron. Ellos fueron los que tenían la guerra ganada el 18 de julio y la perdieron. ¿Qué le vamos a hacer? Y no olvidemos que después consiguieron levantar a nuestra nación de la más absoluta ruina y conseguir una prolongada paz que España jamás había conocido. Esas mentiras están amparadas por esta nefasta ley de memoria histórica, creada por la verdadera Collares del sistema del régimen del 78, José Luis Rodríguez Zapatero. Pero como bien ha dicho Jesús Muñoz, no olvidemos que esa ley fue refrendada con el silencio cobarde del Partido Popular de Mariano Rajoy, para terminar con el líder de la banda del Peyot, para terminar con esa cobarde y vil profanación de los restos de José Antonio Primo de Rivera y Francisco Franco. Presente. Una ley hecha específicamente para nosotros, una ley hecha para amordazarnos específicamente a nosotros, a todos los que estamos aquí hoy, una ley hecha específicamente para condenarnos a muerte, no como hace 90 años en la tapia de un cementerio, sino a la muerte civil, que es bastante más dura y deshonrosa. Por eso, porque somos hombres de honor, no olvidamos a aquellos hombres que, encabezados por Francisco Franco, llevaron a España al lugar de honor que les correspondía. No olvidamos, como sí lo han hecho sus compañeros de armas, que fue un militar heroico, que fue fundador de la Legión y que fue director de la Academia General Militar de Zaragoza. Y nosotros, muy al contrario que sus compañeros de armas, le rendimos por ello un fervoroso homenaje. Nosotros ni podemos ni vamos a olvidarlo. Ni podemos ni vamos a olvidar que ganó la Guerra de Liberación y derrotó al Partido Criminal y Socialista Obrero Español. Y lo que jamás le perdonarán, que derrotó al comunismo internacional. Por eso hemos venido aquí a esta plaza, esta mañana del 90 aniversario del 18 de julio,
a demostrar agradecimiento al que fue, como todos han reconocido, un cristiano ejemplar. Así que estamos aquí reconociéndoselo, sin miedo, lo cual debería hacer la Iglesia, que también ha dicho Jesús que su cobardía tampoco hoy lo hace, no le deja hacerlo. Esa Iglesia cobarde hoy no le agradece a Franco que además de crear un Estado nacional, creó un Estado eminentemente católico, un Estado que tras la huida de la monarquía española al exilio, desde el primer momento, él quiso que esa monarquía fuera la continuidad histórica de España. Pues ni la Iglesia cobarde, ni la monarquía traidora, hoy le agradecen que aquellos hombres hicieron posible que la Iglesia hoy siguiera existiendo y que la monarquía hoy, lamentablemente, siga entre nosotros. ¿Cómo no vamos a honrar a aquel hombre que creó una administración honrada, austera y eficaz, y que puso a España en el punto de mira de las democracias corruptas y liberales de Europa? Una España que era envidia por sus infraestructuras energéticas, ferroviarias y por las carreteras construidas en muy poco tiempo. Y aquellos embalses que de tanta mofa y risa han sido objeto, si no hubieran sido por ellos, hoy estaríamos en una situación lamentable. Pero no os preocupéis, han destruido esas cosas, esas infraestructuras, esas carreteras y esos embalses. Y hoy no hay nada que dejar de hacer, hoy no hay que hacer nada, hoy no hay que mantener nada. Hoy todo el dinero hay que dedicarlo a sus putas, a su cocaína y al enchufismo de sus hermanos y de toda esta paturea de gente. Ya no hablamos, porque es repetitivo, de aquella seguridad social, que en una campaña electoral el Partido Socialista tuvo la poca vergüenza de decir que fueron ellos los creadores. Esa seguridad social la crearon aquellos hombres que hoy hemos venido aquí a homenajear, con sacrificio, con inteligencia y con justicia social, es decir, sin mirar a quién o quiénes beneficiaban. Y se hizo con ello el mayor proyecto social que recuerda el mundo en los últimos 200 años. Pero no os preocupéis, que esto también está en fase de derribo. Si quieren, aunque da pereza, podemos hablar de la vivienda. Esa vivienda que los jóvenes saben que hoy no van a tener nunca. Si quieren, hablamos de que Franco, el régimen de Franco, entregó a las clases más necesitadas 4 millones de viviendas en propiedad, las cuales, está demostrado, y donde quiera lo debatimos con quien quiera, porque está publicado y está más que justificado, se pagaba con 5 a 7 años del salario de un miembro de la familia. Yo le pregunto a los jóvenes si no estarían a cambio de poder votar cada 2 años, de poder adquirir una vivienda, pero una vivienda, no una chabola o un trastero adaptado como vivienda, que es a lo que los jóvenes hoy están abocados. Yo les diría, si no estarían dispuestos, a cambio de poder votar cada 2 años, poder adquirir una vivienda digna con 4 a 6 años de salario. Pero nosotros somos honrados y también le reconocemos a Franco errores. Faltaría más. ¿Tuvo errores Franco? Pues claro que sí. Uno gravísimo, dejado en su testamento cuando dijo: os pido que rodeéis al futuro rey de España, don Juan Carlos de Borbón, del mismo afecto y lealtad que a mí me habéis brindado. Grave error, grave error. Fuera. Borbón. Yo os quiero decir, ya terminando, las últimas cosas, y es que algunos jóvenes me preguntan a veces que por qué odian de esa manera a Franco. Pues es muy fácil. Los odian a Franco porque odian a Dios, y odian a Franco porque odian los valores de la cultura cristiana, y la Iglesia está a verlas venir. Pero que nadie se crea que cuando acabe el gobierno de Pedro Sánchez todos estos problemas están resueltos. Los males seguirán igual, puesto que el verdadero mal de esta España, a la que amamos porque no nos gusta, es el régimen del 78 creado tras la muerte del caudillo. Yo os pido que no calléis. Yo os pido que no os dejéis vencer. Yo os pido que no seáis cobardes, que no os acobardéis. Yo os pido que hagáis frente a sus multas, a su persecución, y si tenemos que llegar hasta ello, a sus cárceles. Yo os pido que les demostremos que no les tenemos miedo, y sobre todo, que no vamos a permitir la indignidad
de sus mentiras, ni con nuestros hechos, ni con nuestro silencio. Tenemos la verdad de nuestro lado. Que no nos asuste defender la verdad ante todo. Y por eso estamos aquí sin miedo a nada ni a nadie. Por cierto, frase del padre de nuestro general y no de ningún partido político del régimen del 78. Porque defender la verdad no se puede tener miedo a nada. Y no habrá leyes, ni policías, ni nada del mundo que nos pueda callar ante la verdad. Y la verdad solo es una. Y en este caso, en el día de hoy, y con mucho recuerdo, es que Franco le hizo mucho bien a España y punto. ¡Arriba España! ¡Arriba! Muchas gracias, Álvaro. A continuación iba a cerrar el acto el general Blas Piñar. Ayer, bueno, estos días hemos visto varias noticias en las cuales hablaban de general Blas Piñar, solamente te solían mencionar, solo entre comillas, o que era hijo de Blas Piñar, lo acaba de mencionar también Álvaro, y algunos imaginan que a lo mejor es un general de estos, un general de despacho, un general de estos que estamos viendo sus WhatsApp estos días, en estas cosas, estos dados de la Guardia Civil y demás. Bueno, tengo todo esto para decir que voy a cortarlo mucho. Es general de Brigada de Infantería retirado. Ha hecho cursos de paracaidista, de operaciones especiales, de buceador de combate, de buceador de asalto, de Estado Mayor, de superior inteligencia, inteligencia militar conjunta, de alta gestión de recursos. Como destinos destacados podemos recordar el de Infantería Saboya, Regimiento de Infantería Saboya número 6, la Compañía de Operaciones Especiales número 41, el Batallón de Cazadores de Montaña, Cataluña IV, la primera zona IMEC, Estado Mayor de la División Acorazada, Brunete, mando del Regimiento de Infantería Asturias, su director de Doctrina del Ejército. Destinos en el extranjero: ha tenido la misión UNUCA en Centroamérica, agregado militar en las embajadas de España en Buenos Aires, Asunción y Montevideo, mando de la agrupación táctica española 18 en Bosnia-Herzegovina, mando del equipo de enlace español con el cuartel general en Tampa, Florida, licenciado en Derecho y abogado. Perteneció en su época de estudiante a Defensa Universitaria y a la Hermandad Nacional Universitaria, y ahora mismo es miembro de la Asociación para la Defensa de los Caídos, caballero del capítulo hispanoamericano del Corpus Christi de Toledo, de la Fundación Nacional Francisco Franco, de la Hermandad de Santa María de Alcázar de Toledo y presidente de la Fundación Blas Piñar. Todos sabemos que además ha publicado y colaborado en varios libros, da conferencias, actos, y hoy está aquí con nosotros. Estos periodistas es, entre otras muchas cosas, el general Blas Piñar. No solamente algo de lo que está orgulloso, el hijo de Blas Piñar. Blas, cuando quieras. Muchas gracias. Buenos días, españoles. Españoles de nacimiento o adopción, de sentimiento y vocación, de empresa y servicio. Presentes, los que siempre son, los que están en primera línea, las vanguardias siempre necesarias, y también los que por distintos motivos están ausentes, pero que son también el grueso y la retaguardia de nuestro movimiento. Es lamentable que tengamos que hacer una convocatoria nacional bajo el lema "Álzate en defensa de la historia". Parece mentira que esto sea necesario. Pero es que nosotros ni cambiamos de chaqueta, ni de discurso, ni de conducta, porque somos y nos sentimos España. Claro que defendemos nuestra historia, incluidos éxitos y fracasos, victorias y derrotas, aciertos y equivocaciones. Pero tenemos que conocer, entender, comprender y actuar sintiéndonos españoles y al servicio de la patria. Como nación, nuestra presencia y protagonismo globales han dado lugar a algo tan importante y tan grande como la hispanidad, fenómeno político, social, religioso y económico que no tiene parangón ni límite en la historia universal, ni en la presente ni en la futura. Nuestros rasgos esenciales son catolicismo, unidad, empresa común y destino colectivo. Hay que insistir en que España nace y se constituye y desarrolla
sin enfrentarse a nadie ni contra nadie, solo aglutinando valores, cultura y objetivos compartidos. Pero no es de extrañar que ante la grandeza nos aparecieron muchos y poderosos enemigos, religiosos, el Islam, el protestantismo, el sionismo y esa falsa religión que es la masonería. También nacionales como Inglaterra, Francia, Holanda, Estados Unidos y Marruecos. E ideológicos sobre todo, el liberalismo, producto de la Revolución Francesa, y el marxismo, que se refleja en la Revolución Soviética. Nosotros, como España, no estamos contra nadie, ni de fuera ni de dentro, de los que nos atacan, y solo los pedimos que nos dejen en paz. Para eso nos defendemos. En resumen, asumimos la historia de España, estamos orgullosos de ser españoles y además dispuestos y comprometidos con España. Nos acusan de ultras, claro, y lo somos, porque español no se puede ser ni a medias ni a ratos. Ahí está. También nos acusan de desafiar una ley. Vaya majadería. Desafiamos un sistema político corrupto y tiránico que está destruyendo España utilizando un estado de desecho gobernado por las cloacas, incluida la oposición, donde los ladrones, traidores, criminales, separatistas y separadores se han ayudado a poner a las instituciones y donde campan como Pedro por su casa. Para colmo de hipocresía, se adornan con la aureola de demócratas, sociales, promotores de derechos y bienestar, idealistas, generosos. Y hasta tienen el cuajo de afirmar que han acabado con ETA. Y lo que han hecho es trasladar a la ETA al poder de España. Exacto. Pero la realidad no es de lo que presumen, la realidad es que lo que no es obligatorio está prohibido. El miedo se ha adueñado de las calles y de los hogares. Los millones de parados no disminuyen. El problema de la vivienda se agudiza. Los sueldos bajan y no mantienen el poder adquisitivo. Los nacionales que están preparados tienen que emigrar laboralmente. Los indultos y las amnistías sepultan la justicia. Se subvenciona al que no trabaja. Se apesebra a los afines y se discrimina al resto. La deuda pública se multiplica. Se prioriza a los irregulares e ilegales. Nos saquean con impuestos confiscatorios para disfrute de las castas democráticas. Para continuar en el poder compran voluntades con el dinero de todos. Se abandonan las infraestructuras con resultados catastróficos. Gobiernan sin presupuestos, por decreto ley y con carácter de urgencia. Las leyes promulgadas crean confusión y están llenas de auténticas trampas. Nos confinan 6 meses en nuestras casas, anticonstitucionalmente, y no pasa nada. Controlan de forma sectaria la enseñanza y los medios de comunicación. Provocan y fomentan las brechas y los enfrentamientos sociales, culturales, territoriales, religiosos, económicos, hasta el enfrentamiento continuo del hombre y la mujer. Y utilizan la transparencia y la protección de datos que sirven para todo lo contrario. Todo lo que hay que ocultar son secretos oficiales y se escudan en nuestra seguridad para espiarnos en todos los movimientos de nuestra vida. Para colmo, regalan nuestra soberanía a la Unión Europea, a la OTAN, a Inglaterra y a Marruecos. Y finalmente están obsesionados con matar seres humanos mediante el aborto, la eutanasia y ahora además, para colmo, se vuelven belicistas. Pero nuestros dirigentes, los culpables de todo esto, no se reconocen culpables, ni siquiera responsables de nada. Para culpables ya se han inventado las pandemias y las utilizan, y el cambio climático. Mira que nos martirizan, gastan y roban con la excusa de combatir el cambio climático. Y claro, siguen llegando los incendios y las inundaciones, como ha pasado siempre. Y no podemos hacerles frentes porque si se hacían antes del cambio climático, pues entonces también había desastres, inundaciones, incendios, pero se trabajaba en su prevención, se enfrentaban al fenómeno todos a una
y se tomaban medidas para evitar y tratar de controlar futuras situaciones catastróficas. Pero vamos, se han sido capaces de insinuar que el apagón o el accidente de Adamuz han sido consecuencia del cambio climático. Desvergonzados. Y si algo no cuadra, pues el remedio universal, la culpa es de Franco y el franquismo. Y en consecuencia, claro, hay que emplear más dinero para, de alguna manera, reparar a las víctimas. Y así que alguien les siga votando. Porque ya no les vale solo con eso. Y además se traen a las enormes brigadas de nietos, que son nietos de unos extraordinarios y fecundos y fértiles exiliados políticos. Qué envidia le deben de tener las familias numerosas en la época de Franco, que no eran capaces de tanta fertilidad. ¡Qué vergüenza! Pero yo reconozco que nuestro extraordinario presidente, con un nivel de ecologista mostrado en su Falco y helicóptero, eso sí, con un espíritu totalmente verde, tuvo que confesar públicamente que a las 5 de la tarde se encontraba sin comer. Fue emocionante. Se me cayeron 2 lágrimas. Una reconociendo esa situación, ese padecimiento de nuestro presidente, y la segunda de auténtica admiración. Yo por eso propongo desde aquí y con todo entusiasmo que se declare a nuestro presidente Pedro Sánchez como la máxima víctima y al mismo tiempo el máximo beneficiario de Franco y el franquismo. Porque ¿qué sería de él y de sus seguidores y sus secuaces si no hubiera existido Franco? Tampoco existirían ellos. Pero personalmente reconozco que cuando hago examen de conciencia y me enfrento y repaso los 7 pecados capitales, pero es que ahora tengo que quitarme el sombrero, porque a la hora de ejercer esos pecados capitales, nuestros políticos, esos políticos profesionales que son profesionales de la política porque no sirven para otra cosa, se llevan el cum laude. Son maravillosos. Soberbia. Si necesitan ayuda, que la pidan. Avaricia. Todos queremos más. Lujuria. Con pocos méritos propios, pero con la colaboración del erario público. Ira. Contra cualquiera que discrepe. Gula. Indispensable y sindicalistas liberados del trabajo. Envidia, propia de espíritus mediocres. Pereza, pero eso sí, solo cuando la actividad no conduce al propio beneficio. Eso sí, hay que reconocerlo. Aunque ellos no creen en esto de los pecados capitales, pero tenemos que reconocer que fue emocionante el arrepentimiento que manifestaron nuestros políticos con su aplauso cerrado el Papa en las Cortes Españolas. Emocionante. Pero no lo menospreciemos. Sabemos que son mediocres, pero son muy listos y han sabido manejar conceptos e ideas a su antojo. La primera, la de democracia. Es su adjetivo preferido. Ellos son demócratas de toda la vida, defienden la democracia, profundizan, avanzan en la democracia. Y sin analizar todo lo que tenga el adjetivo de democrático, se puede hacer. Si el asesinato es democrático, vale. Si el robo es democrático, vale. Si la violación es democrática, también vale. Ahora, si no se le pone democrático, todo es delito. Solo lo democrático que ellos definen y otorgan, vale. Solo ellos pueden sentenciar lo que es democracia. Claro. Pero pasamos a algo más grave, que es la verdad. No existe la verdad, lo repite. Nada es cierto, todo es opinable. Solo es válido lo que ellos dicen en cada momento y para ese momento, porque al día siguiente dicen lo contrario y es exactamente igual de válido que lo que habían dicho en el anterior. ¡Qué barbaridad! Lo demás, lo que no digan ellos, lo que no afirmen ellos, es mentira. Y si no es mentira, es bulo. Y por lo tanto, sancionable y perseguible. Y ya, con el odio, han llegado al máximo. Yo hasta ahora, y creo que todos, creíamos que el odio es un sentimiento, como la piedad, como la alegría. Pues no, ahora el odio es una conducta que puede ser delictiva. Yo me he ido, desde luego, al diccionario y dice antipatía,
que es un sentimiento también, o adversión, otro sentimiento, hacia algo o alguien cuyo mal se desea. Incluso esta parte más negativa, como que se desea el mal, pero el deseo también es un sentimiento. ¿Cómo se prueba? No es una conducta. Yo puedo desear muchas cosas y no me pueden sancionar por ello, o no deberían ponerme. Porque además de crear este delito sobre un sentimiento, lo aplican solo cuando a ellos les interesa. Delito es, si dices que Cataluña es España, delito de odio. Delito es para señores que han opinado distintos, como Pedro Varela o como los perseguidos cuando hacen actos de homenajes, por ejemplo, al fusilamiento de José Antonio. Y eso es delito de odio. Sí. Pero ellos no odian nunca. Hijo de puta. Ellos te prohíben, te persiguen, te encarcelan, pero siempre es por amor, por tu seguridad, por tus avances sociales, por ese mundo que te están entregando tan bueno. Lo van a permitir hasta comer cucarachas. Magnífico, extraordinario, estamos entusiasmados. Bien, pero sigamos con los conceptos. Otro es el de víctima, tan utilizado ahora, el desprecio, el menosprecio, el olvido, el ataque a las víctimas. La víctima es una persona que padece daño por culpa ajena. Pero si la culpa ha sido propia, no es una víctima, es un señor que es sancionado, que es castigado legalmente por lo que ha hecho. A los asesinos, a los violadores, naturalmente, que se les produce un daño, pero por culpa suya, no por culpa ajena. Pero esto de manejar las culpas es lo que ellos hacen muy bien, porque ya hemos visto cómo crean el delito de odio y lo aplican como les viene, en sus intereses. Exiliados. Ahora estamos en la época de los exiliados. Hemos hablado de las brigadas de nietos, de exiliados. Es que estos exiliados hay que ver si fueron voluntarios o forzosos. Si fueron con lo opuesto, huyendo, o si se fueron con lo robado. Porque que no se olviden, España, estos exiliados, para vivir magníficamente en el extranjero, se llevaron el oro y las joyas del Banco de España. Se llevaron un barco entero lleno de todo, incluso obras de arte, el tesoro llamado del Vita. Y eso que se pudo recuperar mucho de lo que estaba en las fronteras, o incluso los cuadros del Prado que ya se habían llevado a Suiza para protegerlos. Eso sí, ellos siempre por seguridad y protección, pero de ellos mismos. Y todo esto lo utilizan además para meternos miedo, porque ellos gobiernan en el miedo. Miedo a los acontecimientos, a la guerra, a las pandemias, al cambio climático, a la situación. El caso es meterte miedo, para ellos poder protegerte, quitándote todos los derechos y libertades, porque entonces sí que están justificados. Yo quiero alargarme un poco para que tengamos un poco la idea de cómo utilizan el término de exiliados y de víctimas. Hay un ejemplo muy claro del principio de nuestra guerra. Se llamaba Agapito García Atadell, socialista en UGT y el PSOE desde antes de 1920. Escolta de Indalecio Prieto, jefe de las milicias populares de investigación nombrado en julio del 36 por el ministro de la Gobernación. Recomendado para este puesto por el Comité Ejecutivo del PSOE. Él forma la checa en el Palacio de los Condes de Rincón. Naturalmente se apoderan de él para poder utilizarlo como tal. A sus órdenes tiene 48 agentes, todos de nuevo nombramiento, ninguno policías. Durante su corta etapa de actividad se produce más de 80 detenciones y registros. Pide rescates muchas veces, lo único que le interesaba es el dinero. Ejecuta, mata, roba dinero, joyas, obras de arte. Todo esto tiene cobertura oficial a través del diario de informaciones de sus actividades, presentado como un auténtico héroe. Entre otras de sus detenciones es de la hermana de Queipo de Llano. Luego dicen que la hermana de Queipo de Llano se entregó a este hombre, Agapito García Atadell, voluntariamente. Porque todo esto que os estoy diciendo no lo recojo de historiadores o de datos nacionales, lo recojo en Wikipedia. Y los que firman esta información son Preston, franquista empedernido de toda la vida, un amor a Franco, Sí, sí. Julius Ruiz, no se queda eso, Buñuel y un Tomás. Ya ves. Y esto es lo que dicen, lo que se callan. Bien, en cuanto se acercan los nacionales a Madrid a finales de octubre,
sale huyendo. Es un exiliado, el primero. Y se exilia marchándose por Alicante con nombre falso, con varios de sus secuaces, con su mujer, de allí a Francia y de allí pasa por Canarias para irse a América. Son el propio gobierno de la República que, avergonzado porque se sepa lo que estaba haciendo este hombre, lo denuncian a las autoridades franquistas. Es detenido en las Canarias, llevado a Sevilla, juzgado y ejecutado por garrote vil. Bien, dicen además, curiosamente, que al final, estando en prisión, se convierte al catolicismo. La definición que los propios socialistas dan de Agapito García Tadeo: asaltaba una casa burguesa, se llevaba a los hombres de paseo, ya sabemos lo que era para ellos pasear, violaban a las mujeres y robaban cuando tenía al alcance de sus manos. Bien, pues curiosamente este hombre se arrepiente y al final se comienza. Hay muchos que no se han arrepentido todavía. Bien, ante la situación descrita, como os he dicho antes, no nos queda más remedio que conmemorar el 18 de julio de hace 90 años. Tenemos muchos antecedentes en esa historia de situaciones límites en España. Covadonga, Navas de Tolosa, 2 de mayo de 1808. Son movimientos similares de la salvación de España por parte de muchos o pocos españoles, pero lo suficientes para llevarlo adelante. Pero hace 90 años España estaba sometida a un proceso revolucionario dirigido desde la URSS para convertirnos en una república socialista soviética más a las órdenes de Stalin. El 18 de julio fue un alzamiento popular encabezado por una parte del ejército que movilizó a cientos de miles de combatientes, héroes y mártires que lograron con sus sacrificios salvar a España de su destrucción y desaparición y alcanzar la paz rota mucho antes de este 18 de julio. El movimiento nacional creó un nuevo Estado representativo, social y democrático, promoviendo la justicia y el desarrollo, recuperando la concordia, la convivencia y el entendimiento entre la inmensa mayoría de los españoles, basándose en el orden, el trabajo y el bien común. Para ello fue necesario prescindir de las causas y motivos de nuestra decadencia y casi desaparición. Los enfrentamientos, originados por la división política, los partidos, la división territorial, los separatismos y la división social, las clases. Bien dirigido, el pueblo español, unido y motivado, auténtico protagonista, alcanzó unos resultados espectaculares en todos los órdenes, recuperando y superando en pocos años y difíciles años el atraso acumulado en más de un siglo, así como el desaparecido prestigio internacional. Los datos son inobjetables y están al alcance de cualquiera que los quiera consultar. Por eso, por todo esto, no pueden consentir que se haga cualquier comparación con el periodo democrático. Pierden por goleada en todos los terrenos. Solución: borrar el franquismo de la historia para no quedar ellos en el estercolero donde ya están. A la opinión pública hay que inocularle en mente y en vena la memoria democrática sin posibilidad de alternativa. Quien levante un dedo, odio y a la cárcel. Mejor aún, como ya se ha dicho, muerte civil a quien discrepe de la versión oficial. Y cuidado, porque la herencia franquista puede aparecer por cualquier parte. No se puede admitir que alguien diga, y además de sus filas, que Franco hizo a los proletarios propietarios. ¿Pero cómo se puede decir esto? En plena democracia, hacer a los proletarios propietarios, ¡qué barbaridad! Y dicho por ellos, que tengan cuidado estos, que cierren la boca, porque enseguida empieza la depuración democrática. Bien, con la ley de reforma política se inician en España los golpes de Estado desde el poder, porque no fueron un solo golpe de Estado, fueron golpes de Estado continuados, pero no nos vamos a alargar en eso. Y estos golpes de Estado se van convirtiendo en golpes a la nación. Y de golpes a la nación, sobre todo en época del ínclito y socialista Zapatero, en golpes a la patria.
En este proceso de demolición nacional, las derechas han priorizado la normativa antinacional, desarrollo autonómico, supresión del servicio militar, mientras que las izquierdas han entregado nuestro patrimonio industrial y empresarial al capitalismo internacional. Ambos, peperos y socialistas, no solo son traidores a España, sino también a todos aquellos que les habían votado, auténticos traidores. Hablaré finalmente, aunque ya rápidamente, de 3 hechos recientes, pero que no hay que olvidar. Acaban de derribar la verja de Gibraltar. ¡Qué claudicación! Claudicación histórica. Hemos renunciado a nuestra soberanía y además de una manera vergonzosa, entre aplausos y mentiras. Mentiras porque se oculta que Gibraltar es una colonia y una base militar británica, que se están apropiando del mar territorial que no les corresponde, que usurpan territorios en aguas y en istmo ilegalmente, y que además el acuerdo lo forma Bruselas, no lo forma España, ni siquiera participamos, y además dicen que es un muro. Pues si es una verja, no es lo mismo. Es que a ellos lo del muro parece que les gusta mucho, porque son especialistas en haber hecho muchos muros. Y además dicen que lo hizo Franco. No, la verja la levantaron los ingleses, Franco la cerró y Felipe González la abrió. Y el señor Sánchez entrega nuestra soberanía sin consultar a nadie. No ha pasado ni por las Cortes, no es que sirvan para nada, pero por lo menos un formalismo. Todo se hace a espaldas de España y de los españoles. Hiriente también ha sido la reciente conmemoración, hace unos días, del asesinato de los guardias civiles en la plaza de la República Dominicana. Y vergonzoso es porque presiden el acto con una formación de guardias civiles los representantes de un gobierno que se mantiene en el poder por el apoyo de los terroristas que asesinaron a esos guardias civiles. ¡Qué descaro! ¡Qué falta de vergüenza! ¡Qué abuso de todo! Lo que es hombría de bien. Pero eso ha desaparecido de hace mucho en manos de nuestros gobernantes. Yo solo espero que dentro de poco, y me emocionaría, el embajador de Gibraltar presente ante su majestad sus cartas credenciales. Allí sí que estarán los socialistas, los de Bildu, los separatistas catalanes, posiblemente Puigdemont, porque se va a integrar en la ruptura definitiva de España. Quieren que estén todos presentes para que todos saquen la máxima partida. Quien iba a hablar también del tema del fútbol, pero ya se ha hablado. Tal vez no se ha insistido en la carga brutal de la policía sin ningún motivo sobre los que estaban celebrando el triunfo de España. No es que no me lo explico. Yo no sé si hicieron algo bien o algo mal, pero nada justifica las escenas que hemos visto grabadas de cómo cargaban y en el suelo aporreaban y golpeaban a los que estaban celebrando la victoria de España. En definitiva, sí creemos en España, sí nos sentimos españoles comprometidos con nuestra patria, sí recordamos con emoción y gratitud a quienes la construyeron y engrandecieron con su esfuerzo y sacrificio. Y si han logrado salvarla en otras ocasiones, como patriotas, nosotros no nos vamos a quedar atrás. Por eso, frente al arco conmemorativo de la victoria del 1 de abril de 1939, alzamos con firmeza nuestra voz y gritamos todos juntos: ¡Viva España! ¡Viva! ¡Arriba España! ¡Arriba! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! ¡Unidad nacional! ¡Unidad nacional! ¡Unidad nacional! Los de, ojos de mierda. Álvaro. Bueno, pues aquí damos por finalizado el acto. Los periodistas que se han quedado, tenéis premios. Sí, vamos a cantar el Cara al Sol y luego va a sonar el himno nacional. Por favor, Blas, general Álvaro, subid aquí conmigo.
Iniciamos con el Cara al Sol y luego sonará por megafonía el himno nacional. Con letra, por favor. Cara al sol con la camisa nueva que tú bordaste rojo ayer, fallarán la muerte si me lleva y no te vuelvo a ver. Formaré junto a mis compañeros que hacen guardia sobre los luceros y más el ademán y están presentes en nuestro afán. Si te dicen que caí, me fui al puesto que tengo allí. Volverán banderas victoriosas al paso alegre de la paz y traerán prendidas 5 rosas las flechas de mi haz. Volverá a reír la primavera que por cielo, tierra y mar se espera. Arriba escuadras a vencer, que en España empieza a amanecer. España, ¡una! España, ¡grande! España, ¡libre! caídos por Dios y por España. ¡presentes! ¡Arriba España! ¡arriba! ¡Viva España! Alzan los brazos, hijos del pueblo español, que vuelve a resurgir. Gloria a la patria que supo seguir sobre el azul del mar, el caminar del sol. Gloria a la patria que supo seguir sobre el azul del mar, el caminar del sol. Triunfa España, los yuques y las ruedas cantan al compás del himno de la fe. Triunfa España, los yuques y las ruedas cantan al compás del himno de la fe. Juntos con ellos cantemos de pie la vida nueva y fuerte de trabajo y paz. Juntos con ellos cantemos de pie la vida nueva y fuerte de trabajo y paz. ¡Viva España! Alzan los brazos, hijos del pueblo español, que vuelve a resurgir. ¡Viva España! Alzan los brazos, hijos del pueblo español, que vuelve a resurgir. Gloria a la patria que supo seguir sobre el azul del mar, el caminar del sol. Gloria a la patria que supo seguir sobre el azul del mar, el caminar del sol. ¡Arriba España! Muchas gracias a todos. Buenos días, patriotas, españoles y extranjeros de bien. Bienvenidos todos a vuestro canal, a La Voz Patriota. Buenos días, antes no pude hablar. ¡Viva España! ¡Viva España!
estoy todos los días en Ferraz, todos. Llevamos casi 1000 días, quedan 12 días para los 1000 días. Es patriota.es para seguiros y difundirlo también. Tampoco la pena. Lavozpatriota.es en YouTube, y ahora estoy haciendo mi plataforma propia. Estos hijos de puta me bloquean todos los días tantas veces. Quiero bloquear 4 veces. Quiero arrancarlo 4 veces. En directo. Que en YouTube tienes programa grabado que te puedes seguir. Que en YouTube tienes programa grabado que se puede seguir. Yo grabo siempre uno mío. Este está ajeno a todo. Este es el de seguridad. Lo grabo desde el principio. Esto lo han cortado. Los de TikTok también me han cortado. En fin. Pero bueno, no, pero yo voy a hacer una plataforma mía, estoy en ello, para que no tengo dinero todavía, pero cuando pueda. ¡Viva la democracia! Esta tarde a las 8 en Ferraz, esta tarde a las 8 en Ferraz, va a haber todos los días, pero algo más por la noche, Sí. Bueno, decían los de Núcleo Nacional que también querían salir a hacer la presentación, que yo creo que iba a ser hoy. Yo creo que el Núcleo Nacional he hecho un paso para atrás, porque desde que oía Isabel Peralta decir que era la Nación Socialista, me dan ganas de volver. No, es que Yo no como falangista defiendo mucho, pero que no. no es nuestra línea. Y además que Por eso Núcleo digo, yo ya no Nacional- voy a nada. No, porque Yo tiene- lo respeto que quieran ellos, su línea. hace muy buena labor en la calle, pero yo creo que se han confundido al fundar un partido. Jesús. Ha hecho polvo, hombre. Que lo ha dado golpe de calor. Pero ya ha venido el sábado, porque es un golpe de calor, hombre. Una bajada de tensión puede ser por el calor y por todo. El calor es terrible. Ahora que le ponga frío, que le tomen esto, se le tiene bajas en las horas, se tiene altas en las horas. Bueno, yo tengo mis partes, pero hay cosas buenas y cosas malas, pero que el error es lanzarse a hacer un parte Espera, que me voy a despedir. ¿qué va a pasar como si te van a sacar 1.500 votos? Se va a desolver. No me refresques, me da. Sí, que es hora del vermú. En fin, Y luego Isabel, pues Igual también. Y el vermú lo tomaba cuando lo paró. Vaya calor ahí. Usted está grabando aquí ahora. Bien. Coño, las entrevistas. pero no deis entrevistas a la cadena del régimen. Bueno, amigos, patriotas, vamos a despedir este directo. Esta tarde a las 8 estamos en Ferraz nuevamente y bueno, vamos a ver qué tal va todo por aquí. Lo dicho, mañana, que quede bien claro, mañana a las 8 de la tarde estaré en Colón y ahí veremos a ver ese tema de vencer o no a los argentinos. A pesar de todos los amigos argentinos que tengo, que me da un poco de pena por ellos, pero primero está España. Primero está España. En fin, no hice el arranque correcto y lo hago ahora un poco apresuradamente. El calor es tremendo, los teléfonos están ahí haciendo cosas raras, pero bueno, es lo típico del sol y de la electrónica. Muchas gracias a todos por estar ahí, sois grandes y bueno, no avisé de que iba a ver esto por si acaso luego venían por aquí toda la rojería a meter la gamba. Entonces es mejor no decirlo. Bueno, lo dicho, muchas gracias a todos, sois grandes, muy grandes. Esta tarde a las 8 estamos en Ferraz. Bueno, a las 7:30 con el tema del Rosario y de 7:30 a 8 Rosario y a partir de las 8 la protesta en la cual esperemos que sea un día de mucha gente, un sábado con mucha gente, que es lo que se merece Ferraz y el esfuerzo que se hace allí. Muchas gracias a todos. Gracias.
como me suelo decir, aunque no sea el fin del día, sin miedo a nada ni a nadie. Repito, sin miedo a nada ni a nadie. Por España, todo por España, siempre por España. Viva España y arriba España. Esta tarde nos vemos en Ferraz. A las 8 en punto estoy en directo. Gracias.